Bien, buenísimo. Veo que se escucha. Ahí está entrando Luciana, la otra docente. Buenos días a todos. Hola Lu, buen día. Bueno, ya está grabando. No sé si quieren comenzar, porque la reunión tiene una duración de 40 minutos, así que así vamos aprovechando. Sabemos que están en semana de otros parciales, así que bueno, no sé si tendremos mucha convocatoria, pero por lo menos queríamos darle el espacio para bueno, compartir cómo venimos haciendo las consultas y las dudas. Bueno, puntualmente, si les parece, en la primera parte tendríamos que charlar de dudas o consultas que tengan sobre la última unidad, que fue la que no hicimos, digamos, en una clase especial de consulta, la unidad 10 de cultura. Así que si les parece, ir pensando dudas o consultas sobre esa unidad, creo que sería bueno empezar con eso y después ver si, bueno, surge alguna otra duda de temas anteriores. También recordarles que el sábado tenemos una clase de repaso prevista para las 11 de la mañana, así que bueno, también los esperamos. Esa puntualmente va a ser para aclarar dudas del parcial, si bien obviamente este espacio también sirve si tienen alguna duda. Ahí tenemos la primera duda o consulta. Mayra dice, a mí me costó identificar los héroes en el caso práctico, digamos. Pero estaría bueno repasar el concepto de héroes, ¿no? Para ir ayudando después a yo ir buscando el práctico. Bueno, como vieron, en términos generales, mientras María busca el práctico, como aquellos personajes de la cultura organizacional que resultan ser figuras simbólicas que representan, personifican los valores de la organización y de esa manera se transforman en un modelo de ese comportamiento que es entendido como la organización como un comportamiento apropiado y deseable dentro de la organización. eh, También dan una medida de desempeño entendiendo que el ideal de comportamiento es una medida alcanzable por cualquiera de los participantes de esa organización, ¿sí? También voy a buscar el caso como para orientarlos un poco más. El caso es el Club Deportivo Sur, es el que ellos tenían que entregar. Pero bueno, digamos, puntualmente ahora vemos el ejemplo, pero está bueno repasar, ¿no?, el concepto de héroes. No sé si las otras... claro, ahí Mayra pregunta si los héroes eran los fundadores en el caso Deportivo Sur. Ahora ya repasamos el caso que nos sirva, digamos, como base. Estoy viendo las otras dudas. No tengo el
Esperen un segundito, ¿eh? Sí, no encuentro el caso. Ahí te lo Lo que mando. Bueno, seguimos con las otras dudas. Ahí veía que María Fernanda preguntaba, siempre que no haya una cultura organizacional vigorosa, ¿significa que la estructura de la misma será burocrática? A ver, para su futura formación profesional, no estamos en ciencias exactas, no hay leyes, las cuestiones no son siempre. Como siempre les decimos, lo que surge de los autores que nosotros trabajamos, surge a partir del relevamiento que ellos hacen de organizaciones con las que han trabajado, ¿sí? Entonces, ellos notan a partir de ese relevamiento que cuando no hay una adhesión por parte de los participantes a los valores de la organización, eh, no hay una identificación con esos valores, con la identidad propia de la organización, surge generalmente que es más recurrente aplicar mayor cantidad de controles y volverse estructuras más rígidas y burocráticas, ¿sí? Pero olvídense de las palabras siempre y nunca en las ciencias sociales como la administración. Esto surge a partir, y sobre todo lo que plantean los autores es a modo de recomendación y de valorización de concepto de cultura organizacional, un elemento fundamental para el ejercicio profesional, de manera de entender cómo esto cohesiona las voluntades de los participantes y los comportamientos en pos de alinearse detrás de los valores y, por supuesto, atrás de la estrategia organizacional. Es un poco la idea. Y sobre todo para cuando ustedes trabajen y entiendan que, digamos, cuando comienzan a trabajar, ya sea como consultores o como empleados de una organización, en la medida que vayan conociendo esa cultura y cuán vigorosa o débil resulta, les va a ser más sencillo a ustedes también entender la lógica de por qué hay tantas reglas y por qué es tan burocrática, o al revés, o por qué no lo es y por qué eh, es tan flexible y es tan orgánica, ¿sí? Siempre hay atrás algún elemento que les ayuda a la intervención que ustedes hagan en la organización. A ver. Bueno, ahí el caso era sobre un club deportivo, ¿bien? Y veo varias dudas sobre el caso. Yo no sé si nadie ha recibido las correcciones, o algunos sí, otros no, eso después lo voy a chequear para que ya a la altura deberían tenerlas. Eh, pero bueno, puntualmente el primer tema que surgía, que era el de los héroes, dice si eran los fundadores, y sí, en este caso, cuando personificamos los héroes de la cultura organizacional, son aquellas personajes, personas que viven o vivieron dentro de la organización y que son seguidas, son tomadas como ejemplos a seguir en relación, o sea, nosotros hablamos de héroes natos, o sea, nacidos con la organización, que sería el caso de los fundadores, digamos, los que a través de la idea que llevaron adelante son los que luego, a través de la vida de la organización, se recuerdan como los iniciadores y se toma como ejemplo valores que, no sé, por ejemplo, tienen que ver con el esfuerzo, la tenacidad, el seguir adelante para poder construir esa organización. Y también puede aparecer, si bien en este caso es correcto lo que dicen que los héroes son los fundadores, también pueden aparecer lo que nosotros llamamos como héroes situacionales, que son surgidos de situaciones puntuales dentro de la organización. Es decir, alguna situación que generó que esa persona
por las decisiones que tuvo que tomar, las acciones que emprendió, sea tomado como ejemplo a seguir por el resto de las personas que forman la organización, siempre en base a que sus acciones, digamos, ensalzan o tienen en consideración o llevan como muy importantes los valores de la organización. Yo creo que todos los elementos de la cultura están relacionados con los valores, que es el elemento como base. No sé si con el tema de héroes eso quedó claro. También preguntan si el medio ambiente organizacional es otro elemento de la cultura. Sí, es otro elemento de la cultura. Sí, lo que hablamos respecto de eso es que no es un elemento de la cultura que sea, digamos, formado por la propia organización, Claro. ¿sí? A ver, la organización puede esforzarse en formar su cultura vigorosa, eh, clarificando los valores, comunicándolos, eh, generando una serie de ritos y rituales que expongan y simbolicen esos valores en las rutinas diarias de la organización o a través de ceremonias, digamos, pero esas son construcciones propias de la organización. El medio ambiente no lo es un factor que importa, que influye muchísimo, pero es creado por la organización, es donde se desenvuelve la organización. ¿Sí? Eso es importante, e incluso también es importante que tengan en cuenta estas diferencias, digamos, no por estar en el mismo ambiente de negocios, las organizaciones van a tener el mismo tipo de cultura. Ahí había visto, en caso del narrador, ¿sí? ¿Cómo lo puedes identificar? Bueno, esto, a ver, se trata obviamente cuando tienen tanta cantidad de personajes, la red cultural, estamos hablando de empresas con numerosos participantes, ¿no es cierto? Empleados dentro de la organización. eh, entonces, por ahí, si ustedes todavía no han tenido mucha experiencia laboral en empresas grandes, les resulta difícil identificarlo. Por ahí los que ya hemos transcurrido por varias organizaciones grandes, nos es más fácil detectarlos. Son personajes en esta red cultural que eh, en reiteradas ocasiones cuentan las historias y las anécdotas que han sucedido dentro de la organización. Generalmente son personas que tienen mucha trayectoria dentro de esa organización, es decir, que hace mucho tiempo que pertenecen, y, o tanto en el proceso de inducción cuando uno recién comienza en esa organización, o a lo largo de la vida, o de las ceremonias. eh, en reiteradas ocasiones estas personas resultan ser quienes cuentan distintas relatos o historias de la organización que van construyendo su cultura, ¿sí? Se me viene a la mente, a ver, por darles un ejemplo, una de las organizaciones donde yo trabajé, que uno de los directores tenían, a ver, 40 años de antigüedad en la institución, y bueno, en lo que eran las cenas que hacíamos por fin de año o en determinadas ocasiones que nos juntábamos a celebrar determinadas cuestiones, siempre él contaba anécdotas, bueno, de cuando después de la posguerra los fundadores vinieron a Argentina y fundaron la empresa y las vicisitudes que tuvieron que enfrentar, bueno, o distintos momentos, digamos, muy cruciales de la vida de la organización, de la supervivencia de la organización, en donde, bueno, cómo eso se llevó adelante, y por ahí a los que éramos nuevos, esto nos ayudaba mucho a darnos una idea de, de los valores que tenían detrás de la organización y de la trayectoria que habían tenido, y cómo esas situaciones habían sido sorteadas y llevadas adelante, logrando la supervivencia de la organización, y todo eso te va creando la cultura de la organización. Como les decía, no necesariamente están todos presentes en todas las organizaciones, pero cuando se trata de empresas con culturas vigorosas y con gran cantidad de personas trabajando, a lo largo del tiempo uno empieza a detectar
estos personajes que cuentan y narran la vida de la organización. No sé si María Paz, ¿te acordás de Sí, alguien vos también? sí, siempre hay una. Los fundadores en las empresas por ahí que nosotros hemos tenido la experiencia de trabajar, tienen un peso muy importante los fundadores porque son generalmente pymes, entonces incluso el fundador todavía o algún pariente muy cercano a haber tenido la vivencia de la creación de la organización, ¿no? Está todavía dentro de la vida organizacional, entonces el origen, digamos, de la organización y el orgullo con que determinadas cuestiones se recuerdan es fundamental, seguro. Y bueno, a través Por de... ahí, a ver, no es un personaje fácil de describir en un caso práctico, ¿no? Por Exacto. ahí. Justo acá hay una duda y que algunas consultan en cuanto a un personaje que hay en el caso práctico, que es Juan, que es el gerente de la institución. O sea, están los fundadores, que son digamos, los héroes natos, digamos, y Juan es el gerente y dice que se dedica, bueno, a la organización de torneos, a las cobranzas, etcétera, y que los fundadores poseen amplia confianza en él debido a su gran compromiso y que trabaja hace muchos años. Algunas de las alumnas me dicen que lo pusieron como héroe, si bien nosotros cuando hicimos el caso, pero bueno, esto pasa muchas veces en la práctica, que muchas cuestiones que se plantearon en el caso, después cuando las podemos charlar, que por ahí es lo que nos falta ahora, esto de compartir estos prácticos con los alumnos y poder debatirlos, pueden surgir otras lecturas. Juan estaba puesto como un sacerdote de la red cultural, que vengo a responder también la otra pregunta en cuanto a los personajes de la red cultural. ¿Por qué? Porque, bueno, en el último párrafo habla de que él está siempre aconsejando a otras personas de la organización de cómo manejarse por su gran experiencia. Entonces, para ir aclarando, el tema de la red cultural no es que ustedes tienen que definir o identificar todos los personajes, ¿bien? Una cosa es la teoría en la cual cuando se define la red cultural como el medio de comunicación informal dentro de la organización, se dan ejemplos de distintos personajes que conforman esa red cultural, que llevan y traen esa información que es importante para nutrir la cultura, espías, narradores, sacerdotes, y otra es en el caso práctico que puede haber algún ejemplo de alguno de ellos. Obviamente no van a encontrar todos. Por ahí, en función a las características o a cómo se maneja esa persona, pueden decir si es un espía o si es un narrador o si es un sacerdote, porque de repente tienen distintas funciones e intenciones cuando hacen circular esa información, digamos. ¿Bien? Y en cuanto a si Juan es un héroe, si bien nosotros no lo habíamos puesto, tampoco está mal decir que es un héroe en relación, un héroe situacional, digamos, un héroe surgido de la vida de la organización. Si bien nosotros por ahí, Claro. claro, por ahí cuando hablamos de héroe situacional, en la práctica siempre les damos alguna situación en la cual, de la manera en que esa persona la resolvió, se volvió en un modelo a seguir por el resto. Como Claro, que lo en hacemos más realidad específico. el héroe tiene que Claro, tener así como una proeza, como exactamente. una circunstancia que lo destaca por sobre sus tareas diarias, ¿no? Que esa circunstancia o esa reacción de ese héroe de alguna manera fue trascendente para la vida de la organización. Si Juan se encarga de sus tareas diarias eh, y de aconsejar, digamos, no estaría siendo clara la situación heroica de su participación, ¿sí? Por eso más pensado como sacerdote, siendo guardián de los valores de la organización, pero Exactamente. para ser un héroe, por lo menos como nosotros los planteamos para que ustedes se queden tranquilos, es una situación que realmente destaca en la vida de la organización, ¿sí? A ver, evitó, no sé, la quiebra o suele suceder con los fundadores, ¿no es cierto? Que a través de su tenacidad y su persistencia y su clara fijación de la visión de la organización, la llevan adelante a pesar de las vicisitudes, bueno,
no sé, el caso típico es el de, por ahí, el de Steve Jobs, que a pesar de las distintas circunstancias, una persona muy perseverante que logró, digamos, eh, plasmar la visión que él tenía en la cabeza a modo de organización, ¿sí? Que logró la supervivencia de esa organización, o como decíamos nosotras, eh, por ahí las pymes de Mar del Plata también, los fundadores que han logrado traspasar sus organizaciones a una segunda o tercera generación, son vistos siempre como personas heroicas en la vida de la organización. Pero a ver, un sujeto que en determinada caso que nosotros le planteamos no ha tenido un desempeño o una circunstancia que lo destaque por sobre el resto y por sobre sus acciones, sus tareas rutinarias, no me queda claro que haya elementos como para que constituya un héroe. No sé si es claro. Sí, por ahí en lo que pueden ellos apoyarse es que habla de que los fundadores le tienen amplia confianza debido al gran compromiso que siempre ha tenido en el club y que viene siendo una persona que desde joven ya digamos, antes era deportista y ahora es parte de la administración. Pero yo coincido en que me parece que probablemente pueda llegar a ser un héroe por todas las características que tiene en alguna situación puntual que se dé, porque se ve que tiene los valores muy internalizados y que es un personaje importante. Pero me parece que como nosotros lo analizamos, el héroe situacional, o sea, el que surge de una situación, acá por ahí no está contada esa situación. Faltaría esa información para que esté bien. Sí los fundadores porque son los héroes natos y bueno, siempre están presentes. No sé si con esas aclaraciones les quedó claro. Tema red cultural, entonces no es necesario identificar todos los personajes, sino que encuentran un ejemplo puntual en el caso. Y el tema del héroe, bien, perfecto. Fíjense que habla de que Juan está siempre aconsejando e incentivando a los socios de cómo lograr los triunfos en distintas disciplinas en función a su experiencia como deportista también. Que es Pero el bueno, rol del sacerdote, ¿no? exacto, Aconsejar a partir de su adhesión a los valores de la organización. exactamente. Y que surge, a ver, como esa persona que por ahí, cuando surge alguna cuestión a dirimir, uno acude a pedir consejo más allá del lugar que ocupe en la jerarquía organizacional, ¿sí? Quizás no ocupa parte de la cúpula directiva de la cumbre estratégica necesariamente, pero uno recurre a esta persona justamente porque reconoce su adhesión a los valores de la organización y su experiencia, y entiende que el consejo o sugerencia que este sacerdote le puede brindar es valioso, ¿sí? En relación a la cultura de la organización. Por eso es un poco eh, el lugar que en el caso planteábamos para Juan. Ahí hay una consulta sobre medio ambiente y cómo identificarlo o describirlo por ahí de manera completa en un caso. No sé en este caso cómo lo describieron. En el medio ambiente ustedes pueden describir el sector en donde la organización se desenvuelve, ¿sí? Y de esa manera ustedes pueden hacer alguna referencia a características eh, culturales que pueden haber sido influidas por el sector en el que se desenvuelve. Sí, por ahí nosotros en la práctica a veces les damos algunas características que deberían poder describir si tienen sobre todo esa información en el caso, a qué se dedica, cuáles son sus competidores, sus clientes, su ubicación, o sea, de repente todo, digamos, describir dentro de la información que tengan el entorno que rodea a esa organización, que como bien decía Luciana, si bien es un elemento que no forma parte de la cultura, sí influye a la organización
y bueno, no es lo mismo un club ubicado en un lugar que en otro, en este caso una organización en general, donde esté ubicada va a tener importancia por la interacción que esa organización va a tener con ese medio ambiente. Cómo sean sus clientes, cómo sean sus proveedores, si fuera una organización. Bueno, en el club también tiene proveedores, los competidores, digamos, determinadas cuestiones que si bien no es taxativo o obligatorio describir determinados elementos, sí ayudan por ahí esto que digo de a qué se dedica, productos, servicios, clientes, competidores, ubicación, para hacer más completa esa descripción. Pero obviamente básense en la información que tengan en cada caso. Sí, se me viene a la mente, por ejemplo, no sé, si el club en este caso dependiera de una institución religiosa, ¿sí? Bueno, el medio ambiente en donde se desenvuelve de alguna manera va a tener una influencia en la cultura del club, que por ahí va a ser diferente a que el club que digamos, sea laico, ¿no? Por Sí, tal dar cual. cosas que ustedes puedan detectar claramente que los va a distinguir. A ver, corrámonos un minuto del caso para el parcial, ¿sí? Donde el caso por el parcial, nosotros tratamos de que lo que pretendemos que ustedes detecten esté presente, ¿no? En la realidad, cuando ustedes vayan a trabajar a las organizaciones, estas son las cuestiones que está bueno que ustedes puedan detectar del medio ambiente, ¿sí? Que la organización termina siendo, la cultura organizacional termina siendo influida por ese ambiente, ¿sí? Como dice María Paz, tanto el ambiente por ahí de negocios o en el que se desenvuelven las actividades, las organizaciones no lucrativas como el caso del club. Y recuerden, nos quedan 10 minutos, si es que no sé, puse que renueve el tiempo, pero no sé si realmente lo toma ahora. Recuerden cuando identifiquen los elementos, que siempre es importante, desde mi punto de vista, empezar por los valores. Creo que cuando uno identifica los valores, fuera de que, está bien, primero el medio ambiente generalmente nos hace ubicarnos con lo que hablábamos recién, de a qué se dedica la organización, cuál es su entorno, pero los valores son la base de la cultura organizacional. Entonces, en función a esos valores, es que después aparecen o podemos identificar más fácilmente los héroes, los ritos y rituales, que son esas rutinas, como dice el autor, programadas, sistemáticas, que se viven dentro de la organización, con el fin de exaltar los valores. Los héroes se marcan con el fin de exaltar los valores. Entonces, el elemento, digamos, a identificar como principal creo que siempre tienen que ser los valores. Digamos, luego de eso, sí, obviamente, ver los otros. Un consejo, me parece como que está bueno pasarse en eso para después ver qué es lo importante y qué no. Si bien en nuestros casos prácticos generalmente puntualizamos bastante en ejemplos concretos de cada elemento para que ustedes más que nada tengan justamente una identificación de eso. Después, bueno, en las organizaciones reales hay un montón de cuestiones que no están tan claras y de repente si uno tuviera que hacer un análisis de la cultura de una organización real, tendría que tener en consideración por ahí otras cuestiones que están justamente no tan claras. Ahí nos piden un ejemplo porque no encuentran la diferencia entre murmuradores, chismosos y espías. Eh, Ahí lo que plantea el autor de los murmuradores claramente es que tienen una fuente de poder en cuanto ellos recaban información y la comparten con sus jefes y son valorados por esta función y tienen una gran fuente de contacto, ¿no es cierto? Por otro lado, los chismosos en realidad apuntan más a compartir sucesos o información eh, por ahí cotidianos de la organización y no solamente con los jefes, sino que, digamos, difunden esa información en, en gran parte de la organización y los sucesos que comentan son intrascendentes. Por ahí los murmuradores tienen una función, digamos, como mucho más estratégica de la información que comparten y con quién la comparten, solamente con los jefes, ¿no es cierto?
Em, y, y Los por espías. ahí lo que tienen los espías es que probablemente estén, digamos, su función no sea conocida por el resto. eh, Cuando comparten esa información o cuando recaban información, el resto no tiene clara cuál es la función, digamos, que este espía está haciendo. Justamente su estar en incógnito es parte del rol que está cumpliendo al juntar esta información, ¿sí? Eh, Porque el resto no sabe qué es lo que está haciendo. Eso sería como un poco las diferencias. El murmurador, el resto sospecha que le cuenta las cosas al jefe, ¿sí? Y cuando estamos todos hablando y llega el murmurador, nos callamos. Eso sería así como un panorama. Pero bueno, por ahí, a ver, de vuelta, son por ahí empresas grandes que tienen mucha cantidad de gente como para poder identificar. Lo importante es que ustedes sepan cuál es el valor que tiene reconocer la red cultural y dentro de la red cultural los distintos personajes, ¿sí? Para que tengan este elemento a su favor cuando ustedes intervengan en estas organizaciones, ¿sí? Y puedan tener en mente que hay distintos roles dentro de la cultura, de la red cultural, de la cultura organizacional, que no los agarren desprevenidos, ¿sí? Y siempre pensando cómo poder volcarlo a su favor a los fines del desarrollo de la tarea que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Que si necesitamos que la información le llegue al jefe, aprovechar a los murmuradores, o si trabajamos con cuestiones muy sensibles y muy por ahí confidenciales, tener en cuenta que puede haber distintos personajes y ser muy selectivo con quien se comparte esa información sensible. Si sabemos que hay un personaje que es chismoso, tener cuidado con la información que se le comparte cuando trabajamos con información sensible. ¿Sí? Esto me parece que es lo fundamental que ustedes tienen que detectar de estos personajes, ¿sí? No ser ingenuo y entrar con la vida de una organización creyendo que todas las personas son iguales y todos cumplen los mismos roles dentro de una organización, Los ¿sí? roles Saber que, formales, digamos. claro, que además de la jerarquía que nosotros vimos, de la conversación, hay otras jerarquías dentro de normalmente otros canales, ser conscientes de eso y bueno, ver cómo poder aprovecharla para que la intervención de ustedes en las organizaciones sea lo más exitosa posible. Ahí hacen una consulta de si los socios más antiguos en este caso son los narradores. Yo creo que en este caso no está el ejemplo de que actúen como narradores, o sea, los actuarían como narradores y como decía Luciana en un ejemplo que daba al principio, por ejemplo, en alguna reunión donde están presentes todos los integrantes, cena de fin de año, etcétera, ellos narraran, contaran alguna historia importante para la vida de la organización. Pero en este caso no hay ejemplos de eso puntual. Así que no, o sea, tienen que identificar, digamos, en la red cultural en función a esta, digamos, información que les damos. Y acá los fundadores no aparecen en ninguna situación narrando alguna cuestión importante de la vida de la organización. Claro, pero por ahí, fíjate que dice los socios más antiguos recuerdan esa situación y yo creo que esa situación los hace héroes a los fundadores, no los hace narradores. En todo Claro, caso, el digamos. narrador puede llegar a ser alguno de los socios más antiguos, que es el que cuenta la anécdota, ¿entendés? Sí, pero acá, digamos, no está destacado que cumplen la función, ¿sí? Dicen recuerdan, pero no es. A ver, un narrador tiene que tener, una continuidad en el rol, ¿sí? Que una vez te contaron que pasó esto, habla más del héroe que del Exacto. sujeto que narra. ¿Sí? Yo les decía, en todas las cenas de fin de año ya nos reíamos, se cuentan las Contaba lo mismas mismo. historias, y la misma persona que cuenta la misma historia, ¿sí? Esa persona se constituye en un narrador. Que una vez lo cuente,
o una vez lo cuenta un socio, otra vez lo cuenta otro socio, otra vez lo cuenta otro socio, no lo hace narrador, ¿sí? Hace a que están valorando la figura del héroe. No sé si queda claro. Buenísimo. Bueno, ahí nos está quedando un minuto de la reunión. No sé si tienen alguna consulta más. Recuerden que el sábado tenemos la clase de repaso, donde ahí sí pueden aprovechar a consultar temas anteriores y obviamente este tema también que está incluido. El parcial es de la unidad 5 a la 10, así que todos esos temas los vamos a poder ir repasando y les pido que lleven en lo posible consultas puntuales, porque va a ser para todas las comisiones la clase de repaso, si bien va a ser en un horario amplio a partir de las 11, pero tenemos un aula virtual de 3 horas, y bueno, nos iremos rotando con algunos profes, pero la idea es que para hacerlo dinámico parta de, si bien va a haber una introducción, ni bien comienza la clase, una introducción de los temas, así como un repaso rápido de los temas básicos, después está bueno que ustedes ya hayan leído, estudiado y lleven las consultas para que les sea más aprovechable la clase. Así que bueno,